Muy bien, muy bien. La clase anterior estuvimos hablando acerca de la arquitectura inca, azteca y maya, ¿verdad? El día de hoy vamos a continuar con este tema y vamos a observar lo siguiente. Aquí tenemos delante de nosotros el castillo de Kukulcán, ubicado en Chichén Itzá, una ciudad mexicana, conocida así, pero este lugar perteneció a los mayas. To create this effect is very complicated. And yet, they've done this almost 1,000 years ago without any of modern mathematics or computer technology. Todas las personas están alrededor de la pirámide de Kukulcán esperando ese momento. Para ser exactos, ellos están esperando en aquel lugar que el sol alumbre la montaña o la pirámide con la finalidad de que descienda, ¿verdad? Kukulcán hacia la tierra. Se hace una similitud de que una serpiente desciende desde la parte superior de la pirámide. Bueno, aquí es donde se va a poder observar cómo se forman los triángulos de luz y sombra. This must have required amazing skills. What they must have done is create a small-scale 3D model made of maybe wood or clay and actually go out there and use the actual light of the sun on the day of the equinox to cast light on this model and play with it until they found exactly the effect they were looking for. Viene a ver esto, el descenso de Kukulcán y cómo fertiliza a la madre tierra. In modern society, we have lost touch with the environment that's around us, and that includes the sky. But in particular, we've lost touch with the equinoxes, which would be the true moments of transition between the warm half of the year and the cold half of the year. Esto no ocurre todos los días. Esta manifestación o esta observación se da por lo general en dos épocas del año, donde creen los astrólogos que para los mayas habían identificado con exactitud lo que era la manifestación de los equinoccios solares. Solo en esas dos épocas del año que hay una variación climática a través de los equinoccios, ellos pueden palpar y observar con exactitud el sorprendente hecho de cómo observar que desciende aquella sombra que se refleja sobre la pirámide. Vamos a pasar a observar otro video. Vamos a hablar el siguiente video de
los aztecas, que una tribu de nómadas lograra construir el imperio más grande que el mundo haya visto en solo 200. ¿Cómo fue posible que una tribu de nómadas lograra construir el imperio más grande que el mundo haya visto en solo 200 años? Los aztecas no contaban con herramientas de hierro, ni caballos, vehículos con ruedas, y mucho menos armas de fuego. Sin embargo, sorprendieron al mundo al ser los mejores arquitectos e ingenieros, con una inteligencia que les permitió entender las estrellas y las matemáticas mejor que cualquier civilización europea. Lograron construir sobre un lago en la Ciudad de México una de las ciudades más impresionantes de la historia, la Gran Tenochtitlán. Es muy poco lo que se conoce sobre la cultura azteca y hoy te vamos a contar sus datos más interesantes. Número 7. Salud e higiene. Catherine Aschenberg, una profesora, periodista e investigadora que publicó un libro llamado The Dirt on Clean, donde asegura que los aztecas limpiaban sus calles todos los días, construyeron baños públicos en cada zona y transportaban los desechos humanos en canoas para usarlos como fertilizantes para las plantas, además de que llegaban a bañarse hasta 3 veces al día, muy distinto a lo que ocurría en España y en toda Europa, donde la limpieza diaria no existía y la gente vaciaba sus orines y desperdicios en las calles, por lo que las enfermedades estaban a la orden del día. Debido a estas costumbres, pronto surgió la peste negra, la enfermedad más devastadora en la historia de la humanidad y que mató a 1/3 de la población continental, entre 50 y 80 millones de europeos. Número 6. Un imperio sin piedad. Cuando los aztecas conquistaban a un nuevo territorio, utilizaban un sistema de tributo con los pobladores que quedaban con vida. Los sacrificaban pública y cruelmente con la finalidad de honrar a los dioses. Eran considerada una civilización que no mostraba piedad con sus enemigos, y los españoles recuperaban sus territorios del sur que estaban en manos de los pueblos árabes en el norte de África. Iban de ciudad en ciudad asesinando a todo aquel que se ponía enfrente, teniendo como único objetivo apoderarse de la mayor cantidad de territorios. Todo esto antes de iniciar con la conquista y homicidio masivo que llevaron a cabo en la Nueva España. Número 5. Religión. Los aztecas eran politeístas. Adoraban a varios dioses que gobernaban ciertas actividades como la agricultura, la guerra, el sol y la luna. Su forma de honrarlos era a través de sacrificios humanos, pues consideraban que esta era la única forma de calmar su ira cuando se enojaban. Prácticamente todo lo que hacían era en nombre de su dios. Su comportamiento fue muy semejante al de los españoles, quienes adoraban a Dios y veneraban a la Virgen María, así como a varios santos, y su intención fue convertir en creyentes a todos los pueblos no cristianos. Recordemos que en ese tiempo en Europa ya se estaba llevando a cabo la Santa Inquisición, que se encargaba de asesinar a todo aquel que fuera considerado hereje o no cristiano. Número 4. Gobierno. El emperador era el líder de la ciudad suprema de Tenochtitlán. Se creía que este tenía contacto directo con los dioses y era su representación en la tierra. Además, el pueblo estaba sometido a su voluntad. Moctezuma II fue el último emperador azteca antes de la conquista de México, y dicha posición no era hereditaria. Se trataba de un puesto al que solamente aspiraban los más grandes guerreros y sacerdotes. Número 3. Alimentación. El imperio azteca consumía alimentos como tortillas de maíz, alubias, calabaza, tomates, papas y un tipo de queso hecho con algas. Bebían chocolate y de vez en cuando comían carne y pescado. Mientras que los españoles se alimentaban principalmente de pan con levadura hecho con trigo y estofados preparados con garbanzos y lentejas. También comían pescado, carne y huevos en temporada, pero les encantaba beber vino de uvas fermentadas. Número 2. Agricultura. Los aztecas ya habían desarrollado complejas obras de riego y la aplicación de técnicas agrícolas que favorecían el crecimiento de su civilización. Y esto fue la base de su economía, siendo el maíz, la calabaza y el frijol los cultivos más importantes. En España, las tierras eran de los reyes y la iglesia, y la inmensa mayoría de los campesinos trabajaban como esclavos, con el objetivo de ganarse una pequeña porción de tierra y ahí sembrar el alimento para sacar adelante a sus familias. Número 1. Ejércitos. Los soldados aztecas trabajaban sin salario, y aquel que capturara a 4 o más enemigos eran promovidos a nobles. Si estos perdían la vida en combate, se creía que iban a un paraíso especial cerca del sol.
Cabe destacar que las mujeres y niños que eran capturados como prisioneros de guerra eran llevados a la ciudad para ser sacrificados públicamente. Por otro lado, los soldados españoles eran prácticamente esclavos, criminales y consideradas personas de segunda clase en Europa, capaces de acabar con la vida de un ser humano sin el menor remordimiento y, por cierto, fueron los culpables de asesinar a más de 60 millones de indígenas durante la conquista de la Nueva España. Soy Víctor González. Muy bien, hemos observado un siguiente video donde encontramos aspectos o características esenciales de los aztecas. Si bien es cierto, los aztecas formaron una civilización poderosa, fuerte, crearon la mayor cantidad de pirámides de lo que hoy pertenecen a las maravillas del mundo moderno. Le llamamos así maravillas del mundo moderno, pueden haber sido realizadas hace más de 500 años atrás, pero la diferencia es que fueron descubiertas recién en el siglo XX. En el siglo XX fueron descubiertas como tal, y la UNESCO, que es una de las organizaciones encargadas de la cultura a nivel mundial, pues va plasmando, ¿verdad? Va plasmando en la historia quiénes o qué cosas pasan a formar parte de la misma. En este caso, tanto las ruinas de Machu Picchu como la de los aztecas recién pasaron a formar parte de las 7 maravillas del mundo moderno, más reconocidas. Por último, tenemos un video relacionado a los incas. Me olvidaba algo. Los aztecas crearon o tuvieron una de las ciudades más importantes, que fue Tenochtitlán. Esta fue la última ciudad en ser conquistada por los españoles cuando llegaron a los aztecas. Recordemos que los españoles se valieron de personas aborígenes mismos que habían sido tal vez maltratadas, pueblitos que habían sido rotos, desorganizados por parte de los aztecas. Se aprovecharon de esto y estos hombres pues sirvieron con la finalidad de ingresar fácilmente al pueblo azteca. Los aztecas o la ciudad de Tenochtitlán, que estaba fundada sobre un lago, alrededor de todo ese lago existía muchos animales como lagartos especialmente, y estos lagartos, ¿verdad?, que existían, fueron utilizados incluso en el combate cuando los españoles intentaron tomar por la fuerza Tenochtitlán. Al ingresar, pues rápidamente los aztecas tuvieron como medio de seguridad cortar los puentes y muchos soldados precipitados cayeron a aquel lago y fueron devorados por aquellos lagartos. Esto de igual no impidió que fuera conquistado Tenochtitlán, ya que Montezuma II había cometido varias faltas, como darle alojamiento en el Palacio Real de Montezuma a muchos españoles, los cuales estuvieron ahí aprovechando la oportunidad para reconocer el lugar y observar dónde estaban escondidos los tesoros. Vamos a pasar nosotros a observar este video que vamos a observar nosotros. Está basado en un complejo arqueológico desarrollado en el Ecuador, que primero perteneció a los Cañaris y tiempo después pues fue edificado por los incas. Observemos. Llaman la atención incluso a la distancia. Las ruinas de Ingapirca. Alexander von Humboldt las dibujó en sus diarios. Estoy muy ansiosa por verlas. Efectivamente, se reconoce esa forma oblicua de sus dibujos. Pero además ahora se han reconstruido algunas cosas, como las cámaras que servían para guardar alimentos. Sin embargo, también hay curiosas rocas cuya función continúa siendo un misterio, como por ejemplo estas piedras. En este lugar se encontraba un centro cañari. Al llegar, los incas que dominaron a esta cultura construyeron sus típicos muros dirigidos hacia el sol. La diferencia de los muros incas, elegantes y casi perfectamente ordenados, salta inmediatamente a la vista en comparación con los muros cañari, la cultura que se tuvo que someter a la conquista inca. Los primeros planos de estas ruinas los hizo el francés Carlos María de la Condamine a principios del siglo XVIII.
Alexander von Humboldt también estuvo acá en 1802. Él describe estas ruinas en sus diarios y dice que son las mejor conservadas que vio durante su trayectoria. Recordemos que en aquel entonces uno solamente se podía trasladar de una ciudad a otra a través de los caminos Inca. Parte de los caminos Inca pasaban por acá. Por eso Alexander von Humboldt llegó a este lugar, como siempre, con la caravana de mulas y burros, a veces montando, otras veces a pie. Nos reunimos con el doctor Juan Cordero, exministro de Educación en Ecuador, exdiputado y gran historiador, especialmente de su ciudad natal, Cuenca. El doctor Cordero posee una impresionante colección privada de huacos que ha convertido en el Museo de las Culturas Aborígenes, uno de los más importantes en Cuenca. ¿Por qué Humboldt pasó por Cuenca? Bueno, porque él quiso hacer un viaje completo por todo un mundo que iba descubriendo, que no había descubierto nadie, o por lo menos no habían descubierto en la intensidad con la que él descubrió. Ir caminando por las cadenas montañosas de los Andes habrá sido fascinante. Pasear por la avenida de volcanes en Quito habrá sido maravilloso. Venir a Cuenca, encontrar otro tipo de ciudad regada por 4 ríos, aunque él solo observó 3, y con una campiña verde, llena de flores, con casas pequeñas. Cuenca fue una ciudad siempre pequeña, pero con un tejado bonito que conserva su calor y con un clima maravilloso. Se habrá enamorado del clima de Cuenca. Hace unos años, él estuvo involucrado en la restauración de Ingapirca. Nos cuenta sobre el paso de Alexander von Humboldt por estas ruinas. Comentó que estaba en muy buen estado la elipse, que es el elemento fundamental de Ingapirca. Midió en metros y dio exactas las medidas. Y, sobre todo, él resaltó el valor de esa herencia incaica. Humboldt encontró nada más que la elipse, algunas construcciones aledañas, lo que se llama el Acyahuasi, encontró algo de lo que llamamos ahora los palacios exteriores y que en una época se llamó sector de la Condamine. Encontró también unas piedras que están en la parte alta, que se llama el Intihuactana, que es una piedra grande, una parte se precipitó ahora mismo, y ahí se le amarraba mágicamente al sol en los solsticios. Alexander von Humboldt no solo observaba y escribía sobre flora y fauna, también se interesaba mucho por los pueblos autóctonos de las regiones que visitaba. Incluso criticaba silenciosamente ciertas actitudes de los colonizadores en el Nuevo Mundo, me cuenta el doctor Cordero. Claro que tuvo interés por las culturas indígenas y cada vez fue despertándose más del interés, porque si poco vio en Venezuela, algo vio en Colombia, aquí vio mucho más y por supuesto quedó satisfecho al ver en el Perú. Y cuando fue a México fue el deslumbrarse. Dijo que aquí somos algo extraños, que vivimos tranquilos teniendo volcanes, que vivimos pobres habiendo gran riqueza y que nos alegramos con música triste. Bueno, usted nos comentaba que además tiene un retrato de Humboldt que pocas personas han visto y que además es poco común porque muestra a Humboldt de joven. Pues yo quiero mostrarles y vamos a la biblioteca que vean. ¡Vamos! ¡Vamos! El doctor Cordero nos lleva a su oficina en el sótano del museo, una verdadera joya llena de antigüedades de la época colonial. La tensión aumenta al acercarnos al prometido retrato de Alexander von Humboldt, que hasta ahora no ha sido mostrado públicamente en ninguna parte. Bienvenidos a la biblioteca, donde decoramos con algunos cuadros, algunos retratos, y aquí tenemos de un personaje conocido por ustedes. Alexander von Humboldt. Se le ve muy joven. Doctor, pero ¿hay algo en los escritos de historia que dé indicio que realmente es él? Hay una referencia que cuenta Federico González Suárez, que el marqués de Selva Alegre, Juan Pío Montúfar, le mandó a pintar para decorar la habitación donde estaba alojado. Esto lo cuenta expresamente un gran historiador, el primer gran historiador nuestro, que se llama Federico González Suárez, en la Historia General de la República del Ecuador. Y lo manda a pintar de joven, de más joven de lo que... De más joven, sí. Y Montúfar era precisamente el compañero. Claro, es verdad.
que le acompañaba junto con Bonpland, pero los pintores siempre también tienen sus caprichos. Pueden hacer de más joven, puede ser de mayor edad. Aquí, con alguna intención, le habrán hecho como más joven. ¿Y dónde lo encontró? Eso ya es un secreto. Un secreto que permanecerá como tal, al igual que la certeza sobre si este rostro podría realmente ser el de nuestro protagonista en esta ruta, Alexander von Humboldt. Muy bien. De esta manera, pues concluimos con los videos relacionados a este tema. Si bien es cierto, cabe recalcar que estos personajes importantes de nuestra historia en el Ecuador han marcado trascendencia. No solo estudiamos nosotros al Ecuador por lo que está pasando actualmente, sino que también estudiamos al Ecuador por lo que ha dejado sus enorme legado a través de historiadores, a través de objetos arqueológicos, y esto es lo que nosotros hemos podido rescatar de lo que tiene que ver con la historia de los pueblos antiguos y civilizaciones, como en este caso los aztecas, los incas y los mayas. Recordemos eso, que siempre ha habido una gran similitud entre los pueblos ecuatorianos y los pueblos mexicanos. Se cree que entre aztecas y los pueblos ecuatorianos, o pueden ser los mismos incas, tuvieron relación ya que ellos viajaban utilizando el Océano Pacífico. ¿Alguien sabe quién es Alexander Humboldt? Sin necesidad de buscar en Google, por favor. ¿Alguien sabe quién es él? ¿Alguien tiene una idea quién es Alexander Humboldt? Alexander Humboldt es uno de los primeros botánicos, estudiosos de la geografía también, y él fue el primero en descubrir la corriente marina de Humboldt. Por esa razón, él descubre esta corriente que baña las costas del Ecuador. Por eso lleva su nombre, corriente marina de Humboldt. Es un gran representante francés, el cual desarrolló en el Ecuador gran parte de su vida, y no solo en el Ecuador, sino que en todo lo que era América. ¿Por qué vino él acá? Porque los españoles hicieron un contrato con Francia con la finalidad de que le mandara a los mejores investigadores para así saber qué había en el nuevo continente. ¿Él qué hacía? Él hacía la labor de descubridor interno. Comenzaba a ver, en tal parte hay una cascada, hay un volcán, hay este río, y comenzaba a llevar detalles para entregarle aquí en España. Y decirle en el reporte, bueno, encontré todo esto. Esto le pertenece a ustedes, esto ustedes encuentran en el nuevo lugar que han conquistado. Señores estudiantes, con esto vamos a terminar nuestra clase. Les dejo por favor una corta reflexión, por favor, se la dejo a criterio de ustedes. Quiero ver qué tanto saben reflexionar sobre los temas que hemos visto, sobre lo que hemos podido observar. No les voy a poner un límite de líneas, pero yo quiero aspirar de que, como son alumnos de tercer año de bachillerato, tengan un buen raciocinio para poder desarrollar una buena reflexión. Hasta aquí nos quedamos, que tengan un excelente día. Recuerden enviar las tareas, por favor, con sus apellidos hasta las 5 de la tarde. Que el Señor les bendiga en esta hora. Bendiciones.